Iniciamos con un saludo y agradecer la oportunidad de explicar un interesante tema titulado La historia de la cultura griega. Es una civilización bastante interesante para estudiar. A continuación, vamos a tratar de abarcar los aspectos más sobresalientes de la cultura griega. Su profesor, Eduardo Gerna. En el estudio de los griegos, vamos inicialmente a hablar de los primeros pobladores y la localización de Grecia. Y por supuesto, pues tenemos que hablar los pueblos de la cultura cretense y la cultura micénica, que van a ser los primeros pueblos en ocupar la región que hoy conocemos y estudiaremos como Grecia. Se sitúan territorialmente en la isla de Creta y en la península del Peloponeso, en el extremo sur de la península balcánica. Observa el mapa de tu mano derecha y podrás observar aquí donde te señalo, donde dice la península de los Balcanes. En la parte sur puedes observar con la flecha la ubicación del pueblo o la cultura de Micenas. Y en el extremo sur, acá en el mar Mediterráneo, podemos ver la ocupación de la isla de Cretas, cuya capital era la ciudad de Knossos. Esta región que tú puedes observar delimitada por las flechas intermitentes es la región que inicialmente en la cual se va a iniciar la cultura que iniciamos en estudio hoy, la cultura griega. Posteriormente a la cultura cretense y a la cultura micénica, en Grecia ocuparon otros pueblos en la región. De ellos se destacan 4 grandes pueblos: los eolios, los jonios, los aqueos y los dorios. Ellos van a ocupar la región sur de la península de los Balcanes, las islas del Egeo y las costas de Asia Menor. Los territorios conocidos como Grecia o la Hélade, aquí quiero mencionar de manera importante que puede tener ambos nombres, Grecia o la Hélade, y se fueron organizando, ¿verdad?, en pequeños estados monárquicos llamados polis o ciudad-estado. La historia de Grecia se va a dividir en 3 etapas históricas: etapa arcaica, etapa clásica y etapa helenística. Antes de empezar a explicar cada una de esas etapas, vamos a observar el mapa que tenemos a la mano derecha y podemos ver y reconocer un poco más ampliado con respecto al mapa de la diapositiva anterior, donde encontrábamos a la cultura micénica en la península del Peloponeso y la cretense en la isla de Creta. En este mapa que tenemos ahora a continuación, podrás observar la ocupación y el desarrollo de lo que acabamos de explicar, y podemos ver la ocupación de mayor cantidad de polis que se desarrollaron en la región que tenemos en estudio de hoy, que es la cultura griega. Tanto de eolios, los jonios y los aqueos y los dorios, pues ocuparon tanto la península de los Balcanes, el Peloponeso,
las islas del mar Egeo, que son estas que tú puedes observar, que te muevo el cursor, el puntero en rojo, y adicionalmente, ¿verdad? Lo que se llama Asia Menor, que son estas que están en este extremo de la península de Anatolia, que se va a llamar Asia Menor. Y de ella se destaca Troya, Lesbos, Jonia, Samos, Mileto. Estas son las costas del Asia Menor. A continuación, ¿verdad? Como ya te mencioné anteriormente, las etapas en las cuales se desarrolla la cultura griega. La primera va a ser la etapa histórica arcaica de Grecia. Va a comenzar en el siglo VIII hasta el siglo VI antes de Cristo. Una de sus características sobresalientes en este periodo es que se desarrollaron las llamadas colonizaciones y la expansión geográfica. ¿Cómo ocurrió esto? En Grecia ocurrió una crisis económica en este periodo, en donde la población creció considerablemente. Esto hizo que muchos ciudadanos tuvieran que emigrar y fundar otras ciudades. Esa expansión territorial griega se desarrolló principalmente por todo el mar Mediterráneo, el mar Negro, hasta llegar así hasta lo que hoy, el día de hoy, se conoce como Italia, Libia y Turquía. Si observas el mapa de tu mano derecha en la parte superior, podemos ver, ¿verdad?, las líneas en color rojo en flecha que determina la expansión original desde la península balcánica, donde está Grecia originalmente. Vemos la expansión por el mar Mediterráneo, por lo que es la península itálica, que es esta que tenemos aquí señalando, que se va a llamar la Magna Grecia y que va a ocupar en su extensión hasta lo que conocemos la península ibérica, donde hoy actualmente está un país llamado España. Desde los Balcanes nos desplazamos hacia el Mar Negro, incluyendo un desplazamiento muy próximo a lo que se conoció como el Imperio Persa, y también la expansión hacia el sur, que llegó a lo que se conoce como Libia en África. Y en la parte, ¿verdad?, que ocupa el extremo este del mar Mediterráneo. Como puedes ver, las líneas en rojo o las flechas en rojo determinan la expansión que fue consecuencia del aumento de la demografía de la población en la península balcánica por parte de los griegos. Esa es fundamentalmente la razón por la cual se dio la expansión territorial por parte de los griegos, y cada una de ellas al momento de su desarrollo permitió desarrollar lo que usted conoce como las ciudades-estados o las polis. En la parte inferior de ese mapa podemos observar un pequeño dibujo que muestra cómo era la característica de una ciudad-estado. Era una ciudad amurallada. En la parte interior, pues, ocupaban las residencias, los templos. En la parte exterior de lo que se conoce los muros de la ciudad, pues estaban los cultivos o área de siembros para poder sustentar a la población. Esa mayormente, ¿verdad?, es la forma más usual en la cual se desarrollaba o se construía una ciudad-estado por parte de los griegos. Y para aquellos que tenían acceso al mar, también construían un puerto, como lo podemos ver en la imagen en la parte inferior. Ahora expliquemos la segunda etapa histórica
llamada etapa clásica de Grecia. Comienza en el siglo V y llega hasta el siglo IV antes de Cristo. Aquí se destaca la rivalidad existente entre las polis. Aquí particularmente la historia narra la rivalidad por el desarrollo e importancia de ellas, la polis de Atenas y la polis de Esparta. En este periodo de la Grecia clásica se destacan dos guerras. La primera, las llamadas guerras médicas, y que se explica que fueron conflictos o guerra entre la civilización persa y los griegos. Atenas y Esparta logran la victoria frente a los persas. La segunda guerra en importancia en este periodo van a ser las llamadas guerras del Peloponeso. Aquí como antecedente pues se explica de que tanto Atenas como Esparta al terminar las guerras médicas buscaron la hegemonía o decir así cuál era la polis más importante, lo que causó una rivalidad entre ambas y ello determinó que se fuesen a la guerra. Un bando de polis apoyaban a los de Atenas y un bando de polis apoyaban a los de Esparta. La guerra del Peloponeso terminó con la victoria de Esparta, pero finalmente para ambas polis, tanto para Esparta como para Atenas, salieron muy debilitados y sus ciudades destruidas. Vamos a observar a la mano derecha el primer mapa en la parte superior y hagamos lectura de este mapa. En color verde podemos ver que ocupaba territorialmente lo que se conoce como el Imperio Persa, o que usted conoció en el tema de Mesopotamia, ¿verdad? Ocupaban la región de Mesopotamia y tuvieron una expansión por el Nilo y el Mar Negro. En color naranja se ven pues los territorios que eran parte del territorio de Grecia. Y en el conflicto de expansión por parte de los persas, pues entraron en guerra con los griegos. Y se desarrolló en tres etapas: la primera, la segunda y la tercera guerra médica, de las cuales, ¿verdad? Hoy conocemos una película que se llama Los 300, donde el rey Leonidas, en el paso de las Termópilas, aquí en lo que es la península del Peloponeso, pues espera al ejército invasor persa y finalmente el ejército venció al rey Leonidas. Como caso anecdótico mencionándolo en este plan, bueno, esa situación histórica de los 300 es parte de las guerras médicas entre persas y griegos. Y que bueno, finalmente los griegos ganaron. En la parte inferior, pues tenemos un mapa que señala los dos bandos señalados para la guerra del Peloponeso. Los de color rojo son las regiones o las polis que apoyaban a Atenas, y los del color verde son las polis cuyas regiones, ¿verdad?, apoyan a Esparta y que finalmente, ¿verdad?, gana Esparta.
Vamos a la tercera etapa histórica de Grecia, la llamada etapa helenística de Grecia. Comienza en el siglo IV y termina en el siglo I antes de Cristo. Aquí particularmente se señala que Grecia es conquistada por el rey Felipe II del pueblo de Macedonia. Y una vez que fallece el rey Felipe, hereda el poder su hijo llamado Alejandro II de Macedonia. En la historia lo va a conocer como el rey Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Se señala que el rey Alejandro Magno amplió el imperio heredado de su padre, llegando a conquistar Egipto y Mesopotamia. Tras su muerte, el imperio quedó dividido en manos de sus generales que lo controlaban o que lo controlaron hasta que fue conquistado por el imperio romano. Veamos a la mano derecha el mapa para tratar de explicar las características que hemos mencionado. Hemos dicho que la etapa histórica helenística de Grecia inicia con la conquista de Grecia por parte del pueblo de Macedonia. Si observas el mapa, el pueblo de Macedonia es este pequeño espacio superior a lo que hemos mencionado ya anteriormente como la península balcánica. En la parte norte de la península balcánica, y lo puedes observar en color amarillo, esa pequeña región en color amarillo es la región original del pueblo de Macedonia que logra conquistar a Grecia. ¿Quién lo hace? Lo hace el rey Felipe II. Al morir Felipe II, lo hereda su hijo Alejandro II, que va a ser llamado en la historia Alejandro Magno o Alejandro el Grande, donde logra expandir. ¿Qué tanto expande el territorio Alejandro Magno o Alejandro el Grande? El territorio original de Macedonia lo puedes observar en el mapa en color rosado. Como puedes ver, es una amplia conquista territorial que ocupa no solamente lo que conocemos como Egipto, lo que es la región del Asia Menor, la península de Anatolia, lo que usted conoce como Turquía, y se expande por Asia, ocupa toda la región de Mesopotamia y penetra prácticamente en gran extensión de territorio al continente asiático, muy próximo a la India. Como podrás ver, Alejandro II amplió satisfactoriamente el imperio heredado por parte de su padre, el rey Felipe II. Ahora hablemos de la organización social griega. Vamos a explicar aquí los dos modelos de sociedad de las dos destacadas polis en la historia de Grecia. Por supuesto que estamos hablando de la sociedad de Atenas y la sociedad de Esparta. Hablemos primeramente de la organización o del modelo de sociedad de la polis de Atenas y estaba estructurada de la siguiente forma. 1. Los llamados ciudadanos. ¿Qué eran los ciudadanos? Pues eran los hombres libres nacidos en Atenas y tenían derechos políticos. En el segundo nivel estaban los llamados metecos. ¿Quiénes eran los metecos? Eran extranjeros residentes en Grecia. Eran mercaderes, banqueros y comerciantes marítimos. No tenían derecho a poseer tierras ni propiedad. Salvo casos excepcionales, pues podían tener eso, pero con un permiso especial. Y en el tercer nivel eran los llamados esclavos, no eran libres,
sino que pertenecían a otras personas y estaban obligados a trabajar para ellos. Ahora pasemos al otro modelo según la sociedad espartana. En el primer lugar estaban los llamados espartiatas. ¿Quiénes eran los espartiatas? Pues eran los hijos de padres espartanos y eran los únicos que poseían derechos políticos. En el segundo nivel social estaban los llamados periecos. ¿Quiénes eran los periecos? Pues eran los descendientes de pueblos conquistados sin derechos políticos. Entre ellos se destacaban los agricultores, los artesanos y los comerciantes. Y tenían la obligación de apoyar al Estado de Esparta cuando tuvieran guerras. Y en el tercer nivel estaban los llamados hilotas. ¿Quiénes eran los hilotas? Pues eran esclavos pertenecientes al Estado y trabajaban para el espartiata en el campo. No tenían derechos políticos. En esta organización social griega, en este modelo diferenciado entre la sociedad de Atenas y la sociedad de Esparta, también hay que destacar las características particulares en cuanto a su relación social de las mujeres. Las mujeres en Atenas no tenían libertades iguales que los hombres y solo algunas mujeres de clase media o clase baja trabajaban y realizaban las tareas del hogar. A diferencia de las demás polis griegas como las espartanas, las mujeres tenían mayor libertad y autonomía. Algunas espartanas podían dedicarse al comercio y a las artes. Ahora expliquemos la organización política griega. La organización política dentro de la antigua Grecia se dividió en dos modelos, según cada polis. Señalemos los dos modelos más destacados dentro de las ciudades-estados de Grecia. La democracia. La democracia se destacó en polis como Atenas. Esta democracia determinaba que el poder residía en el pueblo y ese pueblo elegía a una asamblea de ciudadanos. El voto solo lo podían realizar los varones mayores de 18 años residentes en esa polis. Estaban excluidos de este proceso las mujeres, los extranjeros y los esclavos. El otro modelo político de gobierno era la oligarquía. Y dentro de ese modelo de oligarquía se destacó la polis de Esparta. ¿En qué consistía la oligarquía? Que gente poderosa, un grupo de personas, ejercían el poder. Se reconocían que había dos reyes y un consejo compuesto de 28 aristócratas mayores de 60 años que elaboraban las leyes y los presentaba a la Asamblea de Ciudadanos, donde los varones mayores de 30 años votaban a favor o en contra. Abordemos las características de la religión griega. La religión griega era politeísta. Sus dioses poseían apariencia humana, eran inmortales y tenían poderes sobrenaturales.
reconocían a los llamados héroes, que eran seres nacidos entre la unión entre los dioses y los seres humanos mortales. Ejemplo de héroes fueron Hércules y Aquiles. Los dioses principales vivían en un lugar sagrado llamado el Monte Olimpo. A continuación describiremos en el siguiente cuadro algunos dioses y sus características. Observa la mano derecha, vamos a la parte superior, de izquierda a derecha tenemos a la diosa Hera, Demeter, Hestia, Zeus, Poseidón, Hades, parte inferior, el primero, Dionisio, Hermes, Afrodita, Hefesto, Ares, Artemisa, Apolo, Atenea. Aquí quiero hacerte una observación muy particular. En el plan o PDF disponible con el contenido de este video, tenemos la explicación o la característica de cada uno de esos dioses. Recomendamos que hagas el estudio directamente del PDF para que puedas determinar cuáles son las principales características de cada uno de los dioses que hemos mencionado. Haga estudio, vuelvo a reiterar, es la recomendación que hagas estudio directamente del plan para que puedas determinar una característica completa que corresponda a cada dios mencionado. Finalmente, hablemos de los importantes aportes de la cultura griega al mundo. La cultura griega nos dejó varios aportes que inclusive hasta en la actualidad se pueden observar. Vamos a hacer lectura de cada uno de ellos y luego en la siguiente diapositiva pues mostraremos algunas de esos aportes importantes que podemos reconocer. Primero, la democracia. Grecia fue la cuna de la democracia, especialmente en la ciudad de Atenas, porque ahí surge la democracia. Los llamados Juegos Olímpicos que fueron creados o se ejecutaban pues en honor a sus dioses. La filosofía, que es el arte de desarrollar la sabiduría y el conocimiento, se destacaron filósofos importantes como Sócrates, Platón y Aristóteles, que aportaron sus conocimientos en muchas de las ciencias que hoy nosotros estudiamos. Las matemáticas nos legaron aspectos significativos como el proceso deductivo basado en la lógica, los axiomas, los teoremas y la geometría. En la medicina tuvo su origen en lo que se le llama la práctica de la observación de los pacientes. En la literatura se pueden reconocer sus obras más representativas, escrito por el autor llamado Homero. Estos títulos literarios son la Ilíada y la Odisea, aunque se desarrollaron por parte de otros autores, otros géneros literarios bastante significativos e importantes. Pero en este ejemplo señalamos estas dos obras, la Ilíada y la Odisea. En la escultura, pues era importante para los griegos la belleza del ser humano, pues, y de ello, pues, lo representaron de manera magistral y artística en piedra. Y en cuanto a la construcción e ingeniería, ¿verdad?
La arquitectura, pues ellos fueron muy célebres en desarrollar tres tipos o estilos en su arquitectura, es decir, en su diseño de construcción, y se reconocen tres: el dórico, el modelo dórico, y ejemplos de ellos, de ese tipo de arquitectura, tenemos el llamado Partenón, el estilo o diseño jónico, que se destaca el templo dedicado a Atenea Nike en la Acrópolis de Atenas. Y el tercer modelo o el diseño es el modelo corintio, y lo podemos observar en el monumento de Lisícrates en Atenas. Veamos las ilustraciones que corresponden a lo que hemos señalado como aporte. En la arquitectura puedes ver aquí en los llamados capiteles o la parte superior de las llamadas columnas lo que corresponden a cada uno de los diseños mencionados. Por ejemplo, si puedes observar, este es el modelo dórico. Mira el diseño, observa el primero superior a tu mano izquierda, superior, la primera imagen, el modelo jónico y el modelo corintio. En arquitectura, aquí te he agregado en la construcción de una imagen de un templo, y podrás observar que era importante en el diseño arquitectónico griego la elaboración de columnas, y en la parte superior de cada columna pues se podía determinar el estilo o el diseño de esa columna. Las columnas eran importantes en la construcción griega, que era soporte, ¿verdad?, para el techo, el techado de los templos. En la parte inferior tenemos una ilustración a lo que corresponde al templo de Atenea Nike, y como podrás observar tiene el modelo o el diseño jónico, como puedes ver en la parte superior de la columna, y que corresponde al diseño que te acabo de mencionar. Aquí en la parte inferior tenemos al señor Homero, el autor de la Ilíada, y tenemos un busto que nos permite reconocerlo y aplicar la ilustración correspondiente. Aquí tenemos la Olimpiada, que prácticamente se inicia con los que se llaman competencias de atletismo, y tenemos una ilustración correspondiente. Aquí en lo que es relativo a la escultura, como verás, el griego era o buscaba representar la belleza del cuerpo humano, y era una escultura fiel a las formas y a las líneas originales del cuerpo humano, incluyendo la desnudez. Seguimos en la parte superior en relación a la democracia, cuyo mayor diríamos promotor sería el llamado señor, o el griego llamado Pericles, que tenemos la ilustración correspondiente. En el caso de los aportes en matemática, el señor Pitágoras, ¿verdad?, muy reconocido por su teorema. Y en la parte inferior, la ilustración que corresponde a la filosofía, y tenemos los bustos ilustrativos para hacer reconocimiento de ellos del filósofo Sócrates, Platón y Aristóteles. Pues nos quedamos un poquito corto en relación a las ilustraciones, pero ponemos lo básico que corresponde al reconocimiento visual de lo que serían los aportes de una interesante cultura, y que fue muy importante para estudiar. Hemos presentado este síntesis para usted y espero que haya sido de su comprensión. Muchas gracias por su atención. Le ha servido de profesor explicando el tema el profesor Eduardo Guerna. Muchas gracias. Quisiera agregar que usted tiene disponible
el PDF donde debe estudiar. Lo debe descargar de su plataforma en el curso de historia donde usted tiene disponible con un clic y lo descarga a su dispositivo. Vuelvo a reiterar, muchas gracias. Su servidor, el profesor Eduardo Guerna.